Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a desarrollar la práctica número 5, que consiste en densidad, viscosidad y tensión superficial. Muy bien. Entonces vamos a ver primero la competencia que tenemos que lograr. En este caso es determinar la densidad, ¿no? La tensión superficial de diferentes líquidos, relacionándolo con su viscosidad. Bueno, ¿qué es la densidad? La densidad es la masa que tiene un líquido o un sólido o un gas por unidad de volumen, ¿no? Cada líquido, cada sólido, cada gas tiene su propia densidad, ¿no? Recordemos también que la densidad de los cuerpos, si tiene mayor densidad, va a ir más al fondo, ¿no? De un líquido, por ejemplo. Cuando mezclamos el agua con el aceite va a estar arriba y el agua va a estar abajo. Eso quiere decir que el agua es más denso que el aceite. Bien, cuando hablamos de viscosidad, ¿no? Por ejemplo, la sangre es más viscosa que el agua, ¿no? También podemos decir que el aceite es más viscoso que el agua. Si por A o B colocamos, digamos, un poco de aceite en una tabla en forma de una rampa o en forma inclinada, vamos a ver que entre el agua y el agua corre más rápido. Es por su fuerza de cohesión que tienen las moléculas tanto del aceite como la del agua. Por ende, el aceite es más viscoso que el agua. Cuando hablamos de tensión superficial, hablamos de una fuerza que se da netamente en la superficie. Por eso se llama tensión o fuerza superficial, ¿no? ¿No? En la parte interna, bueno, obviamente la fuerza se elimina, por decirlo así, o se bloquea, pero en la superficie hay una fuerza, ¿no? En este caso, que hace que, por ejemplo, como vemos el insecto, básicamente se pare encima del agua sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tensión superficial que está ejerciendo las moléculas en esa superficie, ¿de acuerdo? Igual también las gotas del agua, también podemos tener muchos ejemplos en los cuales participa directamente la tensión superficial. Aquí tenemos un capilar que por el diámetro muy pequeño hace que el líquido ascienda, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué asciende? Por las fuerzas de adhesión que hay en las paredes del vidrio, ¿no? Bueno, si es un tubito bien delgadito de vidrio, si lo colocamos en un vaso de agua, vamos a ver que en ese tubito, o también llamado capilar, que es muy pequeño el diámetro, ¿no? Por debajo de 1 milímetro, va a hacer que el agua ascienda por las fuerzas de adhesión, ¿no? Que hay en los costados, que es más grande que las fuerzas de cohesión. Y que, por supuesto, que la tensión superficial depende del radio, ¿no? Y del ángulo que forma, obviamente, aquí tenemos un tipo de menisco, ¿no? Mientras más ángulo, el coseno en este caso, va a ir variando, obviamente, el valor que hay en el denominador, ¿no? Pero normalmente le colocamos a 0 grados, coseno de 0 va a ser 1 y sería básicamente 2, ¿no? Bueno, aquí tenemos las variables, h altura, g de gato es aceleración de la gravedad, r es el radio del capilar, ρ la densidad y θ el ángulo de inclinación. Algunas tablitas, ¿no? Que te indica al respecto de la tensión superficial. Bien, vamos a la parte práctica. Lo primero que tiene usted que hacer es copiar este link, ¿no? Le damos clic derecho, le damos a copiar y nos vamos a internet, ¿no? Aquí ya yo lo he abierto, pero tiene usted que entrar a la parte de química, no de física, sino de química, y ahí usted va a encontrar este simulador. Hace clic en lo que es densidad, aquí donde estoy señalando, y usted va a ingresar ya al simulador que usted está observando en este preciso instante. Bien, para eso vamos a escoger los primeros elementos o los primeros sólidos, como por ejemplo tenemos madera, oro y el aluminio, ¿ya? Entonces vamos a ir variando nosotros el volumen, ¿no? Vamos a empezar desde 20 mililitros, ¿ya? Vamos a empezar de 20 mililitros, ahí está. Y aquí en la tabla te va a orientar, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos
para la madera, para 20 mililitros, ¿cuánto es la masa, ¿no? En este caso. ¿Y cuánto es la masa del oro? ¿Y cuánto es la masa del aluminio, ¿no? Ahí usted empieza a copiar en su tablita número 1. Bien. Aquí, por ejemplo, para 20 mililitros tenemos 14 de madera, 386 de oro y 54 de aluminio. Esos datos usted los tiene que anotar en la tabla. Aquí está. Ahora, ¿qué hacemos? Colocamos para 40 mililitros. ¿De acuerdo? Para 40. E igual, copiamos la masa que tiene cada uno de los sólidos que estamos evaluando. Bien. Luego de eso, realizamos bueno, despejamos aquí, dividimos la 14 sobre 20, nos da pues 0,7, ¿no? Y así de cada uno de los sólidos que estamos evaluando. Y tenemos la densidad de cada uno de ellos, ¿no? Podemos darnos cuenta que la densidad del oro es mayor que todas, ¿no? Es mucho mayor que todas. Podemos darnos cuenta aquí que la del oro es la que tiene la mayor densidad, en este caso, ¿no? La 19,3 básicamente. Bien, graficamos ahora, en este caso, yo te recomiendo que, bueno, no hagas ninguna conversión, simplemente grafiques la densidad, mejor dicho, la masa en función al volumen. Usted agarra en el Excel, por ejemplo, acá tenemos la primera hoja, ahí está la primera hoja. Usted agarra en el Excel, aquí tenemos 20, 40, 60 y 80 mililitros, ¿cierto? Este es el volumen, por decirlo así. Vamos a insertar acá y este es el volumen. Volumen en mililitros, ¿no? Y aquí tenemos la masa, en este caso, esta es la masa, tanto de la madera como de la del oro y como la del aluminio, ¿no? ¿Ya? En gramos. Entonces lo que hacemos es seleccionar todos estos datos, le colocamos insertar, nos vamos a dispersión, la primera, no te olvides, la primera hacemos clic y vas a generar, obviamente, esta gráfica, ¿ya? Donde estamos graficando aquí la masa por unidad de volumen, masa en función al volumen, ¿ya? De esa manera usted tiene que ejecutar y aquí, por ejemplo, me está dando hallamos la pendiente que ustedes ya muy bien saben, hacemos clic acá en los puntitos en la parte de la gráfica, ¿no? Aquí le damos clic, hacemos clic derecho y le damos agregar línea de tendencia y nos va a salir justamente la pendiente. Por ejemplo, acá tenemos 19,3, ¿no? Que es la densidad del oro. Abajo tenemos aluminio 2,7, la densidad del aluminio, y 0,7 la densidad de la madera. Podemos ver ahí las gráficas, cómo se comportan, ¿no? Mientras más densidad, tiene mayor pendiente, mientras menos densidad, menos pendiente. Bien, eso también tenemos que interpretar quién es mayor, quién es menor, qué nos representa la pendiente. La pendiente justamente es la densidad, pero ojo, la unidad es gramos por mililitro en este caso, ¿no? Gramos sobre mililitro o gramos sobre centímetro cúbico. Recordemos que un mililitro es un centímetro cúbico. Bien, continuamos. Vámonos ahora sí a hacer un experimento casero. Usted va a tener ahí, en este caso tiene usted que tener en un vaso, vamos a echar agua, luego le echamos la miel y luego le echamos el aceite. Y vemos qué líquido está arriba, intermedio o abajo, ¿no? E interpretamos y respondemos ahí las observaciones recogidas del experimento que lo realizamos, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Bien, luego vamos a ver el tema de la tensión superficial. Para la tensión superficial ya se te están dando tus valores, ¿de acuerdo? Estos valores ya se te están dando. De todas maneras, acá le aplicas la inversa del radio y te salen estos valores. Te recomiendo que coloques una nueva tabla y lo transformes todo a metros. Por ejemplo, la altura, ¿no es cierto? Esta altura a metros, ¿de acuerdo? Y esta inversa del radio también lo conviertes a metros. Ahí yo lo he convertido a metros, ¿no? A metros a la menos 1 en este caso. Vamos a graficar otra vez. Aquí tenemos nuestro Excel, ¿ya? En la hoja 2, graficamos, en este caso. Primero te recomiendo, esto de acá lo vamos a borrar porque, bueno, está en sistema de centímetros, aquí existe en metros, ¿de acuerdo? Entonces, primero te recomiendo que vaya primero que la famosa altura, perdón, la inversa del radio, ¿no? Te recomiendo que vaya a la inversa del radio.
1 sobre R. Y luego colocas la altura, H, ¿no? En metros, obviamente todo esto está en metros, ya lo he convertido. Entonces selecciona estos datos, te vas otra vez a insertar, dispersión, la primera, ¿no? Y te va a salir este gráfico, hace la regresión, ¿no? Lineal en este caso porque es proporcional. Aquí me ha faltado poner las variables, usted lo va a poner, obviamente. Y me sale una pendiente de 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Esa pendiente representa la tensión superficial, no. ¿Qué representa? Una pendiente, ¿no? En este caso. Entonces, mira, vas a trabajar con esta ecuación, la última, la que estoy señalando acá. Entonces, se supone que h sobre r a la menos 1 es la pendiente, y ya sabemos que es 2 por 10 a la menos 5. Entonces, lo que hacemos ahí es lo siguiente. A ver, veamos. Vamos a abrir algo que también me olvidé. Aquí, por ejemplo, rápidamente, tenemos, ¿no? Miren acá lo que vamos a hacer nosotros. Aquí tenemos nuestro aplicativo. Ya. Como tenemos nosotros aquí la famosa altura en función a 1 sobre R, me salió una gráfica, me salió una pendiente de 2 por 10 a la menos 5. ¿Es correcto, no es cierto? Ya está. Todos estén, obviamente, centímetros cuadrados esto. Ya está. Entonces, esta pendiente representa este cociente. ¿De acuerdo? Entonces, pendiente va a ser igual a ¿qué? A 2 por la tensión superficial por el coseno de 0 grados. Ya te digo que ese ángulo teta, vamos a poner 0 graditos, sobre, en este caso, densidad por la gravedad. Ya está. Entonces despejamos la tensión superficial. Tensión superficial va a ser igual a la pendiente por la densidad por la gravedad sobre 2 veces el coseno de 0. Ya está. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que reemplazar, ¿no? La densidad. Acuérdate que en este caso va a ser igual a 998. Estamos a 20, 20, 23 grados Celsius. La aceleración de gravedad va a ser 9,76. Ya está. Ese es el valor de la aceleración de gravedad. Bueno, en fin. Y tendríamos la tensión superficial del agua, ¿ya? Correspondiente a aquí en Arequipa, ¿no? ¿Ya? El valor que me ha salido a mí es, en este caso, vamos a ver. El valor que me ha salido. El valor que me ha salido es 0,74. Perdón, 0,76. 0,076 me ha salido en ese cociente. Considerando el ángulo como no 0, sino con un valor pequeño, ¿ya? Tener en cuenta eso, por favor. Entonces aquí tendríamos la pendiente, ¿no? Va a ser igual a 2 veces la tensión superficial. El coseno, no le ponemos 0, ¿ya? Le ponemos aproximadamente unos 10 graditos, ¿no? Coseno de 10 graditos o unos 8 graditos. 7 graditos vamos a poner, ¿ya? 7 graditos. 7 grados hexadesimales sobre densidad por la gravedad. Ya sabemos la densidad y despejamos la tensión superficial, que tiene que salir de aproximadamente 0,079 aproximadamente me sale newton sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Perdón, newton sobre metro nada más. Newton sobre metro. Así sale la tensión superficial. Y aquí como verás aquí tenemos una tablita, ¿ya? De la tensión superficial, que usted lo va a conseguir también en internet. Fácil de determinarlo. La tensión superficial es 0,073, ¿no? Entonces, este valor es el teórico y este es el valor experimental. Como vemos ahí, son algo parecidos, ¿no? Aproximadamente me ha salido un 3% de error, aproximadamente. Y ahí justamente se da porque no he precisado bien el ángulo, ¿no? Aquí tampoco me indica el ángulo que forma el menisco, ¿no? Y habría que medirlo ahí con el transportador, se mide fácilmente. Yo lo estoy considerando un ángulo pequeño nada más, ¿no? De 7 grados aproximadamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pasamos ahora a la parte de interpretación. Bueno, aquí tenemos una tabla de densidad del agua a 20 grados Celsius, yo lo he señalado 998.29, ¿no? Todo, no podemos ponerle la densidad del agua a 1000, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que en el laboratorio tenemos una temperatura de 21 grados, ¿no? 20, 21 grados. Entonces yo le he puesto a 20 grados 998, ¿no? La densidad del agua. Aquí con este comparación porcentual usted hace, ¿no? Me ha salido obviamente el 3% de error y es aceptable, ¿no?
Lo mismo usted tiene que hacer con el alcohol.